tardes a todos. Gracias por acompañarnos hasta el inicio de esta mesa, que vamos a cerrar la mañana con una conversación que creo que nos incumbe a todos los que estamos aquí. Si nos acompañáis, los que todavía queráis continuar con la conversación, estaremos encantados de poder terminar en esta jornada del Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Mi nombre es Karina Sainz Borgo, soy escritora, soy periodista y trabajo ya desde hace mucho tiempo con don Miguel, que además es un muy buen maestro y amigo, y además, en mi caso, don Miguel es mi cuarto Foro Euro-Latinoamericano. El primero empezamos en Guatemala. ¿Y cómo ha llovido desde entonces? Entonces, esta última mesa nos acompaña, además, hay una mirada muy interesante, porque tenemos varias visiones, ¿no? Uno es Bertrand de Lagrange, lo he dicho bien, ¿verdad, Bertrand? Muy bien. Que trabaja además con medios, y lleva en este momento en la plataforma, es editor de 14 y medio, tiene mucha trayectoria y mucha experiencia en el mundo de la información, y creo que su punto de vista con respecto a lo que son los medios y la información, tanto en América Latina y creo que en una mirada global, porque justamente ahí está, ¿no?, el euro-latinoamericano, es que compartimos y nos damos cuenta que comenzamos a tener temas mucho más en común. Jorge Eduardo Benavides, además maravilloso, magnífico escritor, ensayista, amigo peruano, y que yo creo que también tiene una mirada muy amplia, ¿no?, sobre el tema instituciones. Pude escuchar un poco de la conversación previa entre Cayuela, Caparrós y Santiago Roncagliolo, porque en el fondo parece que estamos rejuveneciendo o revivificando el mismo tema, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy convulso y las instituciones que vemos ceder, digamos, son muchas. Una de ellas es la democracia como gran enunciado, pero también todas esas terminales que tiene lo democrático, la democracia, ¿no? Empezamos a ver cada vez más a los jueces abiertamente tocados, señalados por los poderes ejecutivos. Creo que en el caso español se ve, luego hay casos realmente dramáticos y drásticos como el caso mexicano. Entonces, en este hiperdesarrollo de los populismos, a mí me gustaría comenzar esta conversación hablando de los medios, ¿no?, o la libertad de información, digamos, no solamente desde el punto de vista del medio como un elemento privado, como una empresa privada, sino también hablando de los medios públicos, que creo que también como instituciones están siendo bastante puestos en entredicho, y no solamente por un tema de redes sociales, de algoritmos, sino que por lo menos en el último mes, y creo que Miguel Ángel Aguilar puede opinar seriamente con esto, la agencia EFE ha cometido 2 errores muy graves. Muy graves. Y normalmente cuando siempre decimos en las redacciones, si lo da EFE, dalo, ¿no? Publica y ya lo rellenamos. EFE ha cometido 2 errores bastante graves. ¿Qué mecanismo de ruido puede estar interfiriendo para que la mayor agencia pública de noticias española ya no sea creíble? Me parece que es una carcoma, ¿no? Una carcoma que, insisto, el primer edificio del que quisiera hablar es los medios. Entonces, me gustaría mucho tu punto de vista, y por supuesto también el de Jorge Eduardo, pero visto desde quien maneja la materia prima de la información. Bueno, en el caso de EFE y los errores que ha cometido no son los primeros que comete. Han pasado, ya tuvo varios errores en el pasado y no es la única agencia que comete errores. Otras lo han hecho. Otras han matado a personalidades muy importantes, empezando por Octavio Paz hace unos años, mucho antes de que realmente muriera. Entonces, no es una situación excepcional. Lo que sí es cierto es que son 2 errores seguidos y además sobre temas que eran muy fáciles de contrastar. Entonces, eso indica primero un debilitamiento del funcionamiento de los medios, falta de recursos sin la menor duda, menos periodistas disponibles, gente mal formada que tienen que producir a toda velocidad una gran cantidad de noticias al día. Todo esto finalmente tiene un efecto y eso provoca finalmente una bola de nieve, porque si sale una agencia, yo lo de EFE lo dice, es que es cierto, hay que publicarlo, eso nunca lo he creído. No, tampoco. Te lo enuncio como un adagio práctico de redacción. Pero, es como, han matado a fulanito, lo has confirmado, pero lo da EFE, si lo da EFE es una garantía. Sí. Tampoco no voy a menospreciar jamás el criterio de mis compañeros de trabajo. Tampoco, digamos, tampoco lo pongamos lo que quiero así. decir es que tampoco las otras agencias son totalmente fiables.
porque la fiabilidad al 100% no existe en periodismo. La cosa es que hoy hay tanta prisa para sacar la noticia, seguir el ritmo de las redes sociales, que en muchos casos son mucho más rápidas que nosotros, y cometer errores en esa precipitación. Pero mi pregunta, por ejemplo, vamos a deslocalizarlo del ejemplo de porque quizás es demasiado específico, pero sí es cierto que ha habido, últimamente la relación del poder con los medios de comunicación es cada vez más compleja. Es decir, vimos Trump tuvo un proceso de favores y antipatías tremendo, desde el hecho de la cadena NBC hasta CNN, además que ahí era una guerra abierta, ¿no? De hostilidad, quiero decir, ¿no? Hacia el que hace su trabajo y dar información. Esta idea de estar señalando constantemente a las fuentes independientes de información es una cosa que se repite. En México ha habido muchísimos problemas con el ejercicio de periodismo, además en el nivel pequeño, en el nivel ciudadano. Entonces, comienzo a notar que ya no es un tema solamente de autoritarismo enciclopédico, sino que la relación con el medio de comunicación está profundamente contaminada desde el poder. No voy a negar que los medios, por supuesto, tenemos responsabilidad en muchos errores que cometemos, pero son nuevos frentes abiertos. Lo que dices con las redes, por ejemplo, ¿tú no percibes que hay se deslegitima la libertad de información por esta vía? Yo creo que sí, pero yo creo, y lo repito, que tenemos una gran responsabilidad en este hecho, y lo veo sobre el largo plazo. Hace muchos años que estoy en la profesión, ya 50 años, entonces he visto realmente evoluciones que no son siempre muy positivas, pero también he conocido épocas cuando la relación entre la prensa y el poder era de simpatía o de antipatía absoluta, y el poder reaccionaba de una manera o de otra. Si hablamos de Trump, estamos en una situación muy peculiar, que nunca se había presentado en Estados Unidos, en el sentido que es un presidente con una agresividad desmedida y que tiene esa capacidad finalmente de enfrentarse a los medios sin que tenga por ello un costo electoral, como lo hemos visto. Entonces, claro, no se corta y va a seguir haciéndolo. En cambio, he visto relaciones muy estrechas entre los medios y el poder en muchos países, y yo creo que el caso de América Latina es muy claro. Lo hemos visto en México durante muchos años, donde existía una prensa supuestamente libre, pero que en realidad estaba controlada por el poder a través de varios mecanismos, más que todo el dinero, claro. Entonces se podía ir hasta un cierto nivel de libertad, pero no podías pasar de ello. El control existía y era muy férreo. En algunos casos, sin citar medios específicos, pero algunos que tenían una fama de ser muy independientes, en realidad estaban totalmente controlados por el Estado, y al Estado le convenía que esos periódicos marcaran una diferencia bastante pronunciada con el Estado. Lo mismo que México, en la época del PRI, creaba sus propios partidos de oposición. Digamos, el PRI tenía una oposición dentro del Parlamento, pero la mayoría era en realidad ramificaciones inventadas por el PRI que daban la impresión que existía una forma de democracia. Entonces yo creo que en la prensa se veía el mismo fenómeno ya desde hace muchos años, y hoy ha cambiado la relación. No sé si quieres hablar de los países europeos y en particular de España, pero en España se ve claramente que hay unos medios totalmente alineados con el gobierno y otros que están totalmente en la oposición sistemática, algunos pocos que están más o menos en el medio, pero yo creo que ahí no es solo la responsabilidad del poder, es la responsabilidad de los propios medios. Ahí va una pregunta sobre lo que acaba de comentar, que quiero que Benavides nos comente. El otro día, aquí hay un tema, ¿no? Está el medio de comunicación, que es el lugar del cual se da información, pero se expresan ideas, hay debates. Hace una semana estuve en una mesa muy curiosa con unos cuantos escritores franceses, casi todos. Una persona latinoamericana
Y alguien cita Le Pointe ¿no? Pero es que sí sabemos que Le Pointe es de extrema derecha. Quitando el chiste de la etiqueta ideológica, había tácitamente allí una idea de que si tú estás citando un medio que lleva determinadas ideas, para mí no voy a reconocer en esta conversación que voy a dártelo por bueno ese punto de vista. Cuando digo que eran franceses era porque me parecía la forma más objetiva, ¿no? de sacar la cámara. No estaba hablando de extraer la mirada, no estaba hablando con latinoamericanos, no estaba hablando con españoles. Y me decían los franceses, casi todos escritores, me decían, es que Francia está muy polarizada, ¿no? Entonces, cuando converso con un amigo que vive en Estados Unidos, me dice, Estados Unidos está muy polarizado. Estoy yo en España y digo, España está muy polarizada. Entonces, es un espíritu de los tiempos en el que aparentemente ya no nos basta, nos cuesta sentarnos a leer un medio que no piensa lo mismo que yo como lector pienso, o nos cuesta sentarnos a debatir o a escribir. Entonces, ¿qué nos están hipotecando? ¿Qué institución la siguiente? ¿Es la libertad de informarnos? ¿La libertad de pensarla? Tú ves, Jorge Eduardo, que las ideas están sufriendo también la carcoma del sectarismo. Sí, yo creo completamente en tu... Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias a esta invitación y estar con ustedes en la mesa. Sí, yo creo que en tu propia pregunta casi está la respuesta. Yo, si me permiten, voy a compartir más mis dudas, mis reflexiones acerca de esto, que alguna idea muy concreta de las cosas. No obstante, hay algunos puntos respecto a lo que acaba de preguntar Karina, que me interesa poner sobre la mesa para entender o tratar de entender lo que ocurre. Son el fenómeno que todos conocemos como las nuevas tecnologías, sobre todo que han incidido primero en la información, la volatilidad, la rapidez, que ha hecho que nuestro mundo de alguna forma se encoja. Cuando uno lee aquella descripción maravillosa que hace Borges en el Aleph de lo que ve Carlos Argentino Daneri en ese sótano donde tiene el Aleph, hace una descripción maravillosa de todo lo que ve simultáneamente, ¿no? Un amanecer, unos caballos corriendo al amanecer, un astrolabio, etc. Bueno, parece que estamos viviendo en el Aleph, pero un poco cutre. O sea, no era el Aleph que queríamos. Estamos viviendo las cosas, ¿a qué me refiero? De manera simultánea, porque si nos da la gana, podemos encender una cámara y mirar lo que pasa en una anodina calle de Toronto o una manifestación en Togo o qué sé yo. ¿Qué ha hecho eso para la sociedad? Una parte buena es que tenemos las ventanas de ver qué es lo que ocurre en otros sitios y eso ha generado un gran problema también, que es el segundo punto de esto. Una migración tan absolutamente grande de un sur básicamente pobre hacia un norte básicamente rico, aunque dentro de los ricos también hay una generación hay unas grandes bolsas de pobreza. Pero bueno, yo creo que no hemos tenido una migración tan grande nunca, al mismo tiempo, quiero decir. Entre otras cosas, producto de esa visita a las sociedades donde todo parece mejor. Estos dos elementos han hecho que a los ciudadanos, y entre ellos con más razón si quieren a los periodistas, a los que llevan información, nos haya caído una grandísima responsabilidad. Los periodistas siempre la han tenido, como decía Bertrand, la responsabilidad con informar bien. Pero tenemos tanta información a nuestro alcance que no tenemos las herramientas para poder discernir acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces resulta mucho más fácil dejar que decidan los demás. Y como decía Ortega y Gasset, aunque decidamos no decidir, estamos decidiendo. Pero obviamente es una decisión que nos lleva a los sectarismos. Es mucho más fácil aceptar todo un paquete de ideas que discernir cuáles son las que me interesan, que es donde más o menos se maneja o debería manejarse una sociedad, una democracia liberal. Es decir, en la responsabilidad de los ciudadanos y de los medios, no digamos ya de los gobiernos y de las instituciones, pero también la nuestra, de que con todo ese acceso de información deberíamos depurarla para tener una visión un poquito más razonada
de aquello que preferimos y aquello que denostamos. Hay una pregunta que dices tú, una cosa que el aceptar en conjunto un dogma, que es lo que parece, me viene mucho mejor un dogma. En el High Festival de este año convocaron una mesa interesantísima, había 2 periodistas, uno es Carlos Franganillo, director de informativos, hasta hace poco director de informativos de la UNO, y Jorge Bustos, que actualmente trabaja en COPE. La discusión era, ¿importan los medios? ¿Tienen importancia en los medios? Un poco este enunciado. Y por el enunciado de los medios, y voy a intentar salir de ahí, dice Jorge Bustos, le contesta a Franganillo, pero a ver, pero es que si estamos viviendo en un momento en que la verdad no importa. La verdad es portátil, es intercambiable. Entonces, muchas veces podemos asumir, cuando Daniel Ortega dice que Yoconda Belli y que Sergio Ramírez son unos traidores a la patria, es una verdad que en versión oficial, en ese discurso oficial, es una verdad oficial. Otra cosa es que no sea cierta, o como hay una serie de intercambios con la verdad. Es decir, en Cuba, como he escuchado a mucha gente inteligente, muy informada y muy entusiasta con el proyecto cubano, decir que Cuba es libre, que es un lugar libre. Entonces, hay unas deformaciones de la verdad. Objetivamente, en Cuba no hay elecciones, eso es una verdad objetiva. Entonces, eso parece que no es una verdad que cuenta en la mesa. Entonces, tengo la sensación que por las 2 cosas que ustedes han señalado, tanto por la responsabilidad individual digamos, tanto de los medios, de las personas que nos informamos, como en el elemento de quién las decodifica, la verdad es otra institución que está recibiendo cada vez más palos. No sé si siempre los ha recibido, pero los recibe más rápido ahora y se transmite en vivo, ¿no? No sé si en el caso, por lo menos, de la experiencia informativa en Cuba y todo, hay una forma de poder poner en contexto, ¿no?, la verdad como institución menguante. Bueno, en Cuba hay una sola verdad, la oficial. Eso desde ya hace 65 años. La Constitución lo dice. Los únicos medios autorizados en Cuba son medios estatales, que en realidad son medios que dependen del Partido Comunista, que es realmente el dueño de los medios, aún más que el Estado. Hay una ley de comunicación social que acaba de entrar en vigor, que lo confirma, y estamos ya en el año 2024, o sea, han pasado 65 años. Todos los medios que había en Cuba, medios privados y que eran numerosos en los años 50, había realmente un gran periodismo incluso en Cuba. Todos esos medios han desaparecido a partir del 59-60, han sido estatalizados y totalmente controlados. Frente a esto, la sociedad cubana ha intentado crear nuevos medios independientes y legales. Bueno, más que todo, el movimiento ha tomado un cierto auge en el año 2003 y el régimen ha reaccionado inmediatamente. Ese fue lo que se llamó la Primavera Negra, con la detención de 75 personas, muchos de ellos periodistas, y que fueron condenados a penas enormes, hasta 30 años de cárcel. Finalmente, gracias a la intervención de algunos gobiernos extranjeros y del Vaticano, algunos fueron liberados poco a poco en los años siguientes. Algunos llegaron aquí a España a vivir, como Raúl Rivero y algunos otros. El movimiento se apagó en ese momento, pero poco a poco empezaron a nacer nuevos medios independientes muy débiles, con muy pocos recursos, que usaban medios realmente básicos para transmitir sus informaciones, llamadas telefónicas a Estados Unidos para dictar unas 20 líneas, ese tipo de información. A pesar de todo eso, molestó mucho al régimen, pero no lo veía como un gran peligro. A partir de los años digamos 2010, empiezan ya a crearse otros medios independientes, en general con una base fuera de Cuba y con corresponsales, periodistas, reporteros que trabajan dentro de Cuba, todos en situación ilegal. Muchos de ellos fueron detenidos y en los últimos años el fenómeno va mucho más allá. El régimen ha logrado crear una nueva figura, que es la misma que la que está aplicando Daniel Ortega, o sea, la expatriación forzosa.
regresamos al tiempo de los antiguos griegos y entonces muchos periodistas han tenido que firmar documentos diciendo que o se quedaban en Cuba y iban a la cárcel o salían de Cuba y ya no podían volver al país. Hay una gran cantidad que han llegado aquí en España de manera muy discreta. Se sabe muy poco sobre ellos, bueno, conocemos a varios, pero lo que quiero decir es que es un fenómeno que se hace en silencio y es, yo creo, lo más frustrante de todo, en el sentido que España parece totalmente indiferente a lo que está pasando en Cuba. Y cuando digo España, hablo del Estado, hablo de los partidos y de la prensa. El único medio que tiene realmente una corresponsalía eficaz es EFE, que funciona bastante bien en Cuba, a pesar que está, digamos, bajo presión permanente, e incluso fue suspendida durante unos meses, hace 2 años, desde que ha llegado un nuevo jefe de la corresponsalía, bastante más audaz que sus antecesores. Está logrando hacer un trabajo bastante aceptable dentro del contexto cubano. Lo mismo se puede decir de la France Press, que lo ha pagado muy caro en el pasado porque 2 de sus directores fueron expulsados, uno tras otro, y las otras agencias, Reuters y AP, que están mucho más, en particular AP, además siendo una agencia estadounidense, muy plegada, muy obediente al régimen. Entonces, en ese contexto, lo que ha pasado últimamente, bueno, yo soy fundador de un periódico con Giovanni Sánchez, 14 y medio, que creamos en el año 2014, acabamos de cumplir 10 años este año, y tenemos una pequeña redacción dentro de Cuba, en La Habana, ilegal, claro, pero como hemos creado una empresa de derecho español, no pueden actuar realmente directamente contra nosotros. Entonces, logramos funcionar. Giovanni Sánchez tiene una presencia internacional bastante importante que la protege contra una decisión arbitraria del régimen, por ejemplo, de encarcelarla. No ha podido durante años salir de Cuba porque no le daba el permiso para salir, finalmente pudo. Su marido Reinaldo Escobar, que trabaja también en 14 y medio, está lo que se llama en Cuba regulado, lo que significa que no puede salir del país, como unas más o menos 200 personas que el régimen quiere mantener dentro del país como castigo. Entonces, la política del régimen expulsa a uno y regula a otros para que no se vayan. Digamos, hay una cierta variedad en el castigo. Y entonces 14 y medio, con esta redacción ahí y otra redacción que tenemos en Madrid, y bastante corresponsales en provincia dentro de la isla, hemos logrado montar un medio digital que está funcionando bastante bien, con muchas dificultades al inicio. Los primeros años han sido muy complicados. Hemos tenido un cierto apoyo discreto de algunas embajadas europeas, en el sentido que nos apoyan, nos reciben, nos dan información cuando le pedimos información oficial, nos invitan a sus actos, a conferencia de prensa, pero no podemos entrar nunca porque la seguridad del Estado cubana está en la entrada y nos impide la entrada de manera sistemática. Entonces, si mandamos a alguien cubrir la visita de Rey de España o de Zapatero, de Pedro Sánchez, tenemos la invitación, pero no podemos entrar porque la seguridad del Estado cubana decide que ahí no entra la prensa independiente. Pero tú no percibes, Bertrand, por supuesto, casos como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, estamos hablando directamente de autocracias, ¿no? Sí, claro. Donde el ejercicio de la libertad de prensa no existe, ¿no? Pero ¿qué ocurre
insisto con la idea de la verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la sala hay muchísimos compañeros que trabajan en medios que son conscientes, por lo menos en el caso español, hace por lo menos, ya llevamos unos cuantos años, creo yo, ¿no? Donde las comparecencias públicas de políticos no tienen, oficiales quiero decir, no tienen preguntas, no están planteadas como ruedas de prensa, están planteadas como pronunciamientos. Sí. Y es una cosa bastante común en donde yo, por supuesto, no, creo que habitamos un espacio democrático y saludable, pero otra vez el poder y los canales de comunicación para poder acceder e informar están cada vez más taponados. Insisto, no se me ocurre para nada comparar con Cuba o Venezuela, porque ya está el cuento de que en Venezuela que la gente desaparece y la meten en un calabozo y no sabes más nada de ellos un año, aunque sean españoles, por cierto. Ya hay una sociedad española presa ahí desde hace un montón de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el problema? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pero hay una cuestión que se dijo antes respecto a lo que planteó Jorge Bustos, me parece, ¿no? De que la verdad no existe. Hombre, Jorge Bustos es un periodista que yo considero bastante inteligente y seguramente su frase estaba teñida de ironía por supuesto, y de cinismo, irónicamente, ¿no? total, claro. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante saber que sí, que la verdad existe y que dos personas de ideas antagónicas se van acercando a ella y que probablemente no se alcanza del todo, ¿no? Pero sí, es una cosa objetiva, porque si no la gente dice aquello que se decía antes y ahora se ha elevado a categoría de curiosa y paradójicamente de verdad, que es, esa es tu verdad y la mía es otra, y como si existieran varias a mi antojo. Y por esa calle de los antojos respecto a la verdad es que hemos llegado a una sociedad como la que tenemos ahora, no solo fragmentada, contradictoria, susceptible, suspicaz y con pocas luces. Es decir, con poca capacidad para entender hoy en día que tenemos tantas formas, tantas maneras de acceder al conocimiento, hay un estímulo muy pobre para ello, ¿no? Bueno, eso es una cosa con respecto a la verdad. Y otra cosa, cuando Bertrand estaba planteando lo de cómo se han las instituciones con respecto a Cuba, cómo se han portado, etcétera, faltó en esa enumeración, Bertrand, los intelectuales. ¿No? Claro. Sí, hombre, ya. Estaban incluidos. Claro, pero es muy importante decirlo una y otra vez, creo yo, ¿no? Cómo se han portado, o sea, el juego de muchos intelectuales que ha sido siempre lastimoso y patético con respecto a las dictaduras de Cuba, de Venezuela. Yo vivo en este país hace 35 o 35 años, más o menos. Y lo que yo escuchaba era bastante... La gente hablaba muy suelta de huesos de Castro, ¿no? Hasta hace no mucho, cuando murió el Twitter de Garzón, el que fue ministro. Sí, el ministro de Consumo. Que lo despedía con nuestro héroe y seguirás en nuestros corazones. Y que sí, es absolutamente vergonzoso. Sería, y nadie permitiría, nadie no podría no llevarse las manos a la cabeza si alguien en algún momento hubiera dicho: adiós, querido Augusto Pinochet, te llevamos en el corazón. A cualquier persona que se considere medianamente demócrata, una manifestación de ese tipo le hubiera parecido absolutamente deplorable. Sin embargo, con Castro no ha sido así, y con Chávez no ha sido así. Y ahora a regañadientes se va aceptando un poquito de escorzo, un poco como que no quiero, pero sí, pero bueno, yo no dije aquello, que Venezuela es una autocracia, que Cuba se cae a pedazos por un régimen que lleva el tiempo que lleva, y que eso es lo malo que tiene el no decirnos limpiamente que la verdad es algo a lo que queremos acceder de manera honesta, escuchando al otro de manera honesta y poniendo muchas veces enfrentarse a quienes no piensan como uno suele ser incómodo. Y además, más ahora que te pueden cancelar, te pueden decir cualquier cosa y resulta incómodo decir las cosas que uno piensa, incluso aplicando el principio de caridad, ¿no? Que es: yo escucho a mi adversario con la idea de que lo que me estás diciendo es de buena fe, no lo está diciendo porque quiere defender a ultranza algo que podría ser, que es lo que nos ha polarizado. Hay una cosa que me gustaría comentar. En estos días, en ocasión de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, con un grupo de escritores muy jóvenes, todos mexicanos, surgió el nombre de Octavio Paz, y hay una evocación de Octavio Paz
al menos en mi caso, con una gran melancolía, porque en la revista Vuelta fue el lugar en el que se discutieron grandes temas ideológicos de contestación de la propia izquierda a sí misma. Bueno, digamos, Miguel Enrique Otero, que está aquí, lo recordará perfectamente, Guillermo Sucre, los debates sobre la crisis de la democracia venezolana se comenzaron dando en Vuelta, porque yo recuerdo además a Octavio Paz como el prototipo del intelectual, como don Mario Vargas Llosa, como el propio Carlos Fuentes, intelectuales, digo, dentro del idioma español, volcados, ¿no?, en la cosa pública. Y me dicen uno de estos chicos, bueno, es que Octavio, chicos no, estoy hablando de 30 años, es que Octavio Paz está cancelado. ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, evidentemente habían salido una serie vamos a decir, aspectos de la vida personal de Octavio Paz, ¿no?, en su relación con las mujeres, ¿no? Y luego, bueno, muy bien, podemos entrar en ese debate, pero no me vas a negar que Octavio Paz, le digo yo, fue un referente gigantesco. Entonces, la palabra cancelación, dicha además con una resignación en una persona de 30 años, ¿no?, que tampoco es que estamos, ¿sabes?, en la Siberia del siglo XIX. Y pienso, y me recuerda una cosa, y prometo que voy a aterrizar y llegaré a mi pregunta, porque tiene mucho que ver, Juan Gabriel Vázquez publicó La traducción del mundo, donde planteaba esta cosa de que hay una especie de suprapoder moral en el que dice, no, si tú no eres negra y del Bronx, no puedes traducir una poeta negra y del Bronx. Si tú no eres un oprimido, no puedes escribir como un oprimido. El ejercicio de imaginación que supone pensarse en otro lado, aquello que supone ser libres para imaginar y pensar cosas, yo lo veo cada vez más difícil en un mundo donde la cancelación está. Quiero decir, por un lado están los temas morales, legales y judiciales, y por otro lado están los temas de las ideas. Por supuesto que en ocasiones tienen que coincidir, pero cuando les digo lo de la verdad amenazada como institución, lo pensé, decía, en esta mesa, y de verdad, eso es lo que se te ha quedado a ti de Octavio Paz. Probablemente me esté metiendo en todos los líos del mundo, y además esta semana me he dado cuenta que tengo un talento maravilloso para meterme en líos sin querer, pero me parece que es justo mencionar que hay... Yo sí, me la paso, cada vez que abro la boca, meto la pata. Eso que dices, yo nunca lo había vivido, Yo y tampoco, es muy nunca he desagradable. oído esto. Yo nunca había vivido en mis propias carnes esa idea. En una mesa en la Feria del Libro de Santo Domingo, me tocó un escritor argentino, una señora escritora de El Salvador, creo. Y yo estaba presentando una novela que está escrita desde el punto de vista de una mujer, que se llama Volver a Shangri-La. Y esta chica, esta escritora, me canceló en streaming inmediatamente. ¿No? Me dijo, no, es que además cancelar es como darte con una varita, ¿no? Si no eres mujer, tú no puedes escribir sobre una mujer. Si tú no tienes cólicos menstruales, directamente me lo dijo así, ¿no? No puedes escribir de mujer. Entonces se había cargado de un plumazo 2000 años de literatura, porque la idea de la literatura es precisamente que yo me ponga en la piel de aquel que yo no soy. Eso no me llamó mucho la atención, dadas las circunstancias que estamos viviendo, en fin, ¿no? Pero sí me llamó la atención que yo tenía allí un grupo de amigas escritoras que estaban así sentadas allí. Y luego, sottovoce, me dijeron, Jorge, que no le hagas caso y tal. Pero ¿por qué no te levantaste a decirlo? Por supuesto. ¿Y saben qué es lo que nos ocurre? Eso que estaba diciendo antes, que nos volvemos juntos unos cobardes. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿saben? No sé de quién era la frase, que era el hombre cabra en tiempos de confusión y desorden prefiere la servidumbre al caos. Por eso las cabras no tienen líderes, tienen cabrones. Pero la verdad es que ahí hay claro, estamos... El problema de toda conversación es que tiende al desorden, porque estamos mezclando. Por supuesto que este es un tema, ¿cómo decirlo? Todo ser humano pensante, ¿no? Tiene derecho a expresarse, tiene derecho a imaginar a otro. No te puedo cancelar tú porque ser hombre blanco europeo no puedes hablar, ¿no? Pero en ese juego, en esa expresión, en ese ejemplo enajenado, si lo llevamos a otros territorios, te empiezas a encontrar cosas. Por ejemplo, cuando estalló la invasión de Rusia a Ucrania, que había gente muy prorrusa en un discurso informativo en el cual prácticamente te decían que Rusia era la que iba a salvar a Ucrania. En unos laboratorios extraños de ideas raras que se imponen con una lógica poco razonada, estamos dando
por dogmas muchas cosas que se propagan. Y es un poco el caso de Cuba. Cuba no es una democracia, señor. Ahí no se ejerce. Entonces, ¿hasta qué punto estamos desbancando la verdad como institución? No es la primera vez, es la primera vez. ¿Cuál es tu percepción en un viaje doble, ¿no? En una mirada global, Bertrand? Yo creo, para volver al tema de la verdad que has señalado, yo creo que los periodistas tienen mucha responsabilidad en la manipulación de la verdad. Y no hablo de hoy, hablo de todos los tiempos. Yo me acuerdo de momentos muy específicos, por ejemplo, los 10 primeros años de Daniel Ortega en Nicaragua, cuando los que están ahora en contra de él, como Sergio Ramírez, Gioconda Belli, estaban totalmente participando en ese régimen y practicaba la mentira día tras día. Cuando yo cubrí toda esa época, desde la caída de Somoza hasta el regreso triunfal de Ortega al poder, me pareció, siempre he visto lo mismo. Durante todos esos años del primer sandinismo, donde había mucho apoyo internacional, al inicio, al parecer justificado, la prensa era totalmente a la orden del régimen. La prensa internacional, no hablo de la nacional, eso es otra historia. La nacional era incluso bastante más dividida, porque había ya en esa época la prensa de Nicaragua, que ha sido confiscada por Daniel Ortega, y algunos medios que se crearon después sobre la marcha, como Radio Corporación, etc. Ahí la prensa nacional, en un régimen que ya era una dictadura, tenía más variedad en el pensamiento que la prensa internacional que iba a cubrir Nicaragua, al punto tal que a las elecciones del año 90, toda la prensa internacional decía que los sandinistas iban a ganar las elecciones, pero con una facilidad pasmosa. Los principales periódicos españoles, El País, Diario 16, etcétera, publicaban reportajes enteros diciendo que eso era lo que iba a pasar. Pues no es lo que pasó. El sandinismo sufrió una derrota tremenda y Violeta Chamorro ganó las elecciones y formó un nuevo gobierno que después intentó desandinizar con bastantes dificultades la situación en Nicaragua. Todo esto para decir que la prensa internacional que estaba presente ahí, y hablo de medios muy importantes, no estoy hablando de lo que llamamos nosotros en esa época los sandalistas, que eran los periodistas que iban como misioneros y como llevaban muchos sandalias, lo llamamos los sandalistas. Sí. Estos que se han visto en todos los lugares, en Chiapas, después muchos años después aparecieron, españoles, franceses, italianos, y en Chiapas pasó lo mismo. Sí. La prensa internacional se volcó con el apoyo de intelectuales de renombre. Alain Touraine, que era un sociólogo francés de bastante renombre, y en particular en el mundo hispanoamericano, Régis Debray, claro, no podía faltar, y algunos otros digamos, gente intelectuales importantes que se volcaron totalmente con el zapatismo chapaneco, digamos, con el marquismo, mejor dicho. Y fue lo mismo. Los que eran críticos, yo cuando empezó lo de Chiapas, Marcos me incluyó en una lista de 4 medios internacionales bienvenidos, o sea que íbamos a tener un tratamiento especial, porque bueno, yo trabajaba para Le Monde en esa época, y él pensó que le íbamos a dar, digamos, más presencia. Entonces, bueno, yo lo cubrí con buena fe, la verdad es la buena fe primero. Durante muchos años estuve en el terreno muchas veces y finalmente lo que pasó es que descubrí que había otra cosa detrás. Y entonces empecé a publicarlo en Le Monde y eso provocó la ira de los intelectuales franceses, incluso de los de España, Vázquez Montalbán primero y algunos otros, porque estábamos tocando finalmente su verdad, lo que ellos habían construido
porque siempre tienen que crear en una utopía. No hay nada peor que ser el sujeto de una utopía ajena, de verdad. Eso, entonces, O sea, eso es, todo eso para decirte que finalmente el asunto con la verdad, el problema con la verdad, lo tenemos en el periodismo desde hace mucho tiempo. quiero cerrar, nos quedan 15 minutos. Yo quiero que estoy segura que va a haber preguntas, pero antes quiero hacer una última reflexión para los dos. Hemos hablado de la libertad de información como institución. No me gusta decir medios porque estamos como tan traqueteados, ¿no? tan vapuleados, pero el derecho que tiene alguien a informarse me parece que sí es una institución. La verdad como institución, la libertad para imaginar y para pensar, que era otra. Y la última que quiero preguntar es la memoria. Si nos cuesta razonar hechos que estamos mirando y podemos contrastar, ¿cómo hacemos en un momento? Para mí creo que en las sociedades latinoamericanas, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, en todos lados la memoria es importante, digo, cuando el Estado se ha comportado como un genocida en muchos aspectos, o cuando han surgido estructuras, es decir, cuando hay que reconstruir, la memoria es muy importante, en Europa por supuesto que lo es. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista, Eduardo, cómo ves tú la memoria en este momento, en este tiempo donde todos tenemos un síndrome de la página en blanco rarísima, ¿no? Digo, página en blanco en el sentido de que todo es nuevo, ¿no? O puede que sea una discusión tan vieja como la de su comandante Marcos y los sandalistas, también es verdad, pero yo tengo la sensación de que en este primer cuarto del siglo XXI está peor. Pues, probablemente el asunto del pasado y nuestra reflexión acerca de lo que es el pasado y cómo somos parte de todo esto es algo que se ha vuelto cada vez más frágil, por lo que dices, por lo que también a raíz de lo que comentaba al principio, el hecho de que nosotros, los ciudadanos comunes de a pie, tengamos un acceso tan grande a la información y que no sabemos dosificar, hace que las cosas del pasado nos queden como envueltas en una lejanía, en una orilla tan remota del tiempo que en el fondo no lo es. Ayer hablábamos unos amigos periodistas que vinieron de otro país sobre esto que está ocurriendo en Siria. Y yo les comentaba, es que esa gente desde entonces, esa zona, desde los asirios y Sargón III, no dejan de dar problemas. Es decir, si uno se fija, es que la historia está concatenada, no es una cosa que ocurre aisladamente, y las nuevas tecnologías, internet, etcétera, nos han dado la sensación de que vivimos en un mundo distinto, ¿no? O sea, es como, yo a veces me siento pues más cerca de Carlomagno que de Twitter, vale. Pero no es cierto del todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado, que no es tan remoto como lo creemos? Es vital para que podamos comprender lo que somos ahora y hacia dónde nos acercamos. ¿Y es más ¿no? factible que se pueda hacer desde la literatura que desde la información? Bueno, yo creo que una de las grandes funciones, si acaso tiene alguna la literatura, uno de los grandes dones que nos da la literatura es que nos permite convivir con una perspectiva del pasado que nosotros sabemos ficticia. Pero la literatura viene a ser, si la historia, con mayúscula, ¿no? Es el estudio de los hechos que acontecieron, la literatura es el estudio de los hechos que no acontecieron, de la parte que soñamos, de la parte que denostamos, que es tan importante para nosotros como lo que ocurrió. Es como que nos falta, por ejemplo, un estudio sobre la vida en la noche de la gente. Siempre hablamos de la gente cuando está haciendo cosas, pero no de la noche. La literatura, en ese sentido, nos proyecta una luz sobre esa noche que es imaginar. Bertrand, ¿tú qué piensas? Porque ahora que lo pienso, vivimos en una época donde el relato, pasa que es una palabra muy manoseada y muy denostada, pero Netflix, como gran proveedor de ficciones, ha funcionado de una manera con temas narcos, por ejemplo, como aproximación a un mundo que informativamente es tan difícil de atravesar como periodista. Dime una cosa, ¿tú qué piensas? ¿Quién cuenta más verdad? ¿Quién puede contar mejor una memoria? ¿El periodismo o la literatura o la ficción?
Bueno, yo creo que cada uno tiene su papel, pero primero quiero hacer la diferencia entre la memoria y la historia, porque lo que ha pasado es que en las últimas décadas se ha usado el término memoria. En realidad es un concepto ideológico. Se trata de usar la historia con un fin ideológico. Entonces yo creo que los historiadores profesionales sigue siendo la base fundamental de la historia y de la memoria, finalmente. Pero no todos esos grupos que se han creado y que tienen cada uno su propia memoria en función de intereses políticos. Ahora bien, por lo que toca el conocimiento del pasado, a mí me encanta la literatura, incluso cuando la literatura dice cosas que no han pasado, que es como lo acaba de decir Jorge, incluso cuando dice cosas que son lo contrario de lo que ha pasado, porque te va a contar otra cosa. Por ejemplo, La fiesta del chivo, en el caso de Vargas Llosa, es un libro magnífico que tiene, digamos, muchos errores históricos voluntarios. No es que él haya querido engañar o no, él sabe perfectamente. Como La guerra del fin del mundo, la otra novela que he escrito, que es una maravilla, es lo mismo. Pero finalmente el sentido de la historia y de la epopeya es a través de la literatura que lo tienes. Y puedes tener un conocimiento de la historia si te lees desde la época de los antiguos griegos, te permite escritores, te permite un acceso realmente a la historia desde hace 2000 años. Hasta que llegue alguien que diga que un libro es racista y que no se puede leer. Bueno, claro, hasta Tintín, que incluso los han sacado de algunas librerías, cosas absurdas. Hay muchos libros del siglo XIX y los siglos anteriores que si aplicáramos las nuevas reglas sociales, hoy no podrían ni imprimirse ni venderse y tendrían que hacer hogueras. Cuando tiraron las estatuas, cuando vemos nosotros que tiran estatuas, la primera vez que vi eso pensé en aquellos budas, ¿recuerdan? Los de los talibán. Dinamitaron los talibán. Eso, era lo mismo, el mismo concepto finalmente. Pero bueno, me encantaría que pudiésemos hablar muchísimo más, sobre todo que me encantaría escuchar tu historia con su comandante Marco. Es que yo lo leí contado por Alma Guillermo Prieto y me encantaba esa mirada que ella tenía sobre él. Pero bueno, perdón, nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna refutación? Miguel Ángel. Todo lo que usted diga, maestro. La Habana, un seminario organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, dentro de un ciclo que habíamos montado Cuba y la Unión Europea. Entonces, en primera fila, en filas consecutivas, toda la nomenclatura periodística cubana. Sesión inaugural. Yo salgo y me invento una historia y digo, amigos, estamos muy contentos de estar aquí, y con una preocupación, porque nos ha llegado la información de que hay una situación muy tensa entre Granma y el gobierno cubano. Mañana nos recibe el comandante. ¿En serio? Y no queremos, en fin, que se nos tache de ingerirnos en nada, pero estaríamos encantados de hacer una gestión para salvar esta tensión que parece que os atenaza y tal. Y me siento. Se levanta el director de Granma y dice, nunca en 22 años de profesión he escuchado una insidia mayor. Jamás ha habido entre Granma y el gobierno cubano la más mínima diferencia, ni microscópica, jamás. Siempre hemos estado a sus órdenes y jamás se nos podrá acusar de esto. Y se sienta. Entonces me levanto y digo, esto que ha dicho mi colega me preocupa mucho más que lo que había dicho yo. Ay, Miguel Ángel.
nos falta mucho por aprender de ti. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta, alguna refutación, insulto, adenda? O cancelación. ¿Algún esputo, cancelación? Estamos en el territorio APE, en la Asociación de Periodistas Europeos. Esto es pura libertad. ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, ha sido un placer inmenso compartir con los dos, un placer enorme de verdad estar rodeada de tanta gente inteligente y brillante, y muchísimas gracias. Y bueno, a seguir reuniéndonos para conversar. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a todos. Gracias.